Hola a todos, piberos y piberas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Vivas y hoy, pues por fin, voy a hacer el vídeo, la séptima parte de esta historia de Marvel Comics, que como ya os dije en el vídeo anterior, son vídeos que me cuestan un poco, pero bueno, que no lo voy a dejar. O sea, la idea es hacerla, lo que pasa es que la periodicidad no va a ser tan continua como me gustaría porque me cuestan más estos vídeos. Encima ya os dije que quería, en vez de a un vídeo por año, que creo que es un poco no se nota tanto el avance, lo vamos a hacer cada 5 años. Entonces en el vídeo de hoy vamos a hablar de Timely Comics desde el año 1945 hasta el año 1949. Para empezar, ya no voy a hablar de cómo era cada año contando anécdotas curiosas que pasaban esos años, porque al final si no me va a quedar demasiadas anécdotas para 5 años en un solo vídeo. Pero sí que os puedo, obviamente estamos en el año 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron muchas cosas, fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad y como no, eso repercutió en Timely Comics. Ni siquiera había pasado una década en el género de cómic de superhéroes y ya notábamos que las ventas habían bajado. Obviamente, pues esto tiene su repercusión por la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes se fueron a luchar al frente y cuando volvieron pues ya tenían otras expectativas. En aquel momento el cómic estaba más enfocado para esos jóvenes, para esos niños, y cuando ya vienes de una guerra como que tu mentalidad tiene que cambiar de otra manera. Entonces, al perder todo ese target, todo ese público, tenemos además como indicativo de ello que el USA Comics número 17 fue cancelado y fue esa señal que Timely, pues obviamente este cómic protagonizado por el Capitán América, en el que teníamos ahí a Zumbador, Jack Frost, el Defensor o el Capitán Terror, fue la señal que demostró que el cómic de superhéroe estaba bajando en cuanto a interés en el público. Por lo que Timely necesitaba audiencia nueva, necesitaba que la gente comprara nuevos cómics y comprara sus cómics. Sabemos que la línea humorística seguía funcionando, no estaba teniendo tantos problemas, pero lo que potenciaron ese año, empezaron a potenciar mucho, fue las historias protagonizadas por mujeres. Ya teníamos que la adolescente Patsy Walker había aparecido en su propio cómic tras un breve aprendizaje en la historia de relleno de Miss American Magazine número 2, en el 1944, pero este año vamos a tener la presentación de modelos como de nuevos personajes como Miley la modelo, que debutó con su propia cabecera. Tanto Patsy como Miley se convirtieron en dos de los mayores éxitos de Marvel entre las décadas de 1940 a 1960. Tenemos que Timely no solo creó serie de cómics humorísticos alrededor de personajes femeninos como Miley Walker, Miley la modelo o Nelly la enfermera. Georgie Comics presentó a un chico adolescente que, aturdido y encandilado por las bellas chicas que le rodeaban, se veía constantemente metido en situaciones cómicas embarazosas. Tenemos también que en septiembre la línea de estos animales antropomórficos humorísticos que ya habían fomentado años anteriores continuaría con esta Animated Movie Toons número 1. En esta nueva cabecera los animales parlantes de Timely, Super Conejo, Tiki Pig y Silly Seal, nunca habían aparecido como dibujos animados, por lo que Timely pretendía convencer a los lectores jóvenes de que sus animales cómicos eran tan buenos como los que veían en el cine. En invierno tenemos algo histórico dentro de la historia de Timely de Marvel Comics. Solo hubo 3 cómics publicados de forma continuada desde la edad de oro de Timely en los 40 hasta la edad de plata de Marvel en los 60. Tenemos a Miley the Model, Patsy Walker y Kid Colt y Outlaw. De estos 3, Miley fue el más longevo, con una permanencia continuada de 207 números que se extendieron casi 3 décadas, desde el invierno del 45 hasta diciembre del 72. La historia de Miley era una supermodelo de la agencia Hanover en la que conocía a su novio, el fotógrafo Clicker. Sus aventuras incluían a menudo a su mejor amiga Tony Turner y a su simpática némesis y compañera Chili Stone. Miley the Model fue creado por la historietista Ruth Atkinson, que dibujó la historia del primer número. Mike Sekowsky, que luego trabajaría en la Liga de la Justicia de América de DC Comics, sería el dibujante principal a partir del segundo número. Posteriormente fue sucedido por Stan Lee como guionista y Stan Gorbel como dibujante, quienes introdujeron el título en los años 60. A partir del 63, Miley se convirtió en una serie romántica de aventuras más seria, para luego volver a su tono humorístico original. Una vez finalizada esta cabecera principal de Miley, siguió apareciendo de especie de cameos en otros cómics, como por ejemplo en Los Defensores, y también en 1985 apareció en el Misty de Trina Robbins como la tía del personaje principal.
Tenemos además que tras debutar en Miss American Magazine 2, Patsy Walker se convirtió en estrella de su propio cómic en el 45, con este Patsy Walker número 1. Sus historias fueron creadas por Ruth Atkinson de nuevo y la portada de su primer número fue de Mike Sekowsky. Finalmente, aunque después de febrero de 1962 esta heroína desapareciera de su cabecera principal, tenemos que se recuperó, hizo una transición en el cómic de este personaje a una nueva superheroína llamada Gata Infernal, conocida por todos por Hellcat, a partir de 1976. Y otra cabecera femenina importante que se creó fue la de Nellie the Nurse número 1, la enfermera jefe Nellie, quien, del mismo modo que Tepsi de Tippits o Miley the Model, ella fue otro título de Timely que mostraba a una profesional joven y bella con nombre aliterado. Miley fue la cabecera más larga, está claro, de estas tres, pero tenemos que Nelly también estuvo bastantes números. Además, Stan Lee fue su co-creador y Mike Sekowsky dibujó la portada de ese primer número. Y como último remate de este 45, destacar que obviamente al finalizar la guerra Stan Lee regresó de nuevo como editor jefe de Timely. Se encontró con una línea de cómics que había cambiado enormemente en solo 3 años que estuvo en el frente, con nuevo énfasis en estos cómics para chicas, con protagonistas femeninas y temas dirigidos hacia ellos. Y seguimos con el año 1946, pues parece ser que el fin de la Segunda Guerra Mundial también conllevó al fin de varias cosas dentro de Timely. Tenemos que fue la primera vez que la compañía reunió a sus principales superhéroes en el equipo de la Escuadra de los Vencedores. Un grupo que apareció solo 2 veces en esta década. En los años 70 inspiró a Roy Thomas para crear Los Invasores, con el Capitán América, la Antorcha original y Namor como grupo de aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto ocurrió en las páginas del All Winners Comics número 19. Entre ellos estaba el Capitán América y Bucky, la Antorcha Humana y Toro, el Hombre Submarino, Zumbador y Miss América. Apropiadamente, el grupo fue llamado Escuadra de los Vencedores, aunque Stan Lee dijo que él no se había inventado ese nombre de escuadra y que seguramente fue Martin Goodman, el director, quien lo hizo. Lee asignó la historia al guionista Bill Finger, co-creador no oficial de Batman de DC Comics. Los 7 capítulos de esta saga, The Crime of the Age, fueron repartidos entre los dibujantes Vince Alaxia, Al Avinson, Bob Powell y Sid Shores. Si bien esto empezó en otoño, en invierno tenemos que en el All Winners Comic número 21 finalizó la segunda aventura de la Escuadra de los Vencedores, que iba a resultar la última que ocurriría en la Edad de Oro. Esta vez se había formado 2 nuevos villanos principales, Hombre de Futuro, un viajero en el tiempo del año 1.000.000 después de Cristo, y su compañera, la seductora genio criminal Madame Muerte. A destacar ese año tenemos la incorporación de Harvey Kurtzman. Harvey Kurtzman fue una de las figuras más innovadoras e influyentes de la historia del cómic estadounidense. En un inicio, Stan Lee como editor le dio rienda suelta para hacer lo que quisiera con el dibujo y las historias de las tiras de Hey Luke. Como resultado, este usó las tiras de modo de una especie de laboratorio de cómics experimentales. En el 49 se marchó a trabajar para EC, Entertainment Comics. Por si no lo sabéis ahora, Diablo Ediciones nos va a traer los cómics de EC. Y además allí Harvey fue editor y principal fuerza creativa de las series clásicas Two Fisted Tales o Frontline Combat. En el 52 se convirtió en el primer editor de la nueva revista humorística de EC, de nombre Matt. Además, en ese año, Stan Lee contrató a un joven dibujante llamado Gene Colan. Gene Colan, ya sabéis, este es dibujante con ese estilo hermoso, ilustrativo, iba a convertirse en uno de los más grandes dibujantes de Marvel, con trabajos memorables en Daredevil, Iron Man, Submariner en los 60 o el Doctor Strange, Howard el Pato y la tumba de Drácula en los 70. Cambiamos al año 1947 y tenemos que hay una especie de crisis de identidad en Timely Comics. Timely se había hecho un nombre con los cómics de superhéroes allá por el 39, pero lo que ocurría es que ya no había ese enorme éxito de este tipo de cómics. Martin Goodman ya había experimentado con un nuevo logo en esquinazo a Marvel Magazine, que apareció en la portada del Blondie Phantom número 12, en invierno del 46. Luego probó un símbolo circular con la leyenda Marvel Comics, pero también lo abandonó. A principios de los 60, la línea de cómics de Goodman iba a adoptar el nombre Marvel de forma permanente, claro está. Pero a finales de los 40 esta línea dejó de tener nombre alguno.
situación que continuaría hasta que Goodman empezó a llamarlos Atlas Comics en diciembre del 51, tomando el nombre de su empresa distribuidora. La ausencia de nombre público reflejaba la pérdida de la identidad artística. Capitán América, la Antorcha Humana y el Hombre Submarino habían sido claramente distintos en los superhéroes de otras compañías, pero ahora que la antigua Timely se estaba alejando de sus héroes clásicos, ¿qué iba a diferenciarla de sus cómics de la competencia? Tenemos que en el número 19 y el 21 de All Winners Comics se dedicó a la escuadra de los vencedores, pero nos faltaba el número 20. ¿Qué ocurrió? Que ese All Winners se convirtió en All Teen Comics, presentando a Patsy Walker, Georgie y Willy. Otros cómics también derivaron al género de humor adolescentes, como The Human Torch pasó a ser Junior Miss, y dos de los vehículos de Super Conejo, Comedy Comics y Crazy Comics, cambiaron a Margie Comics y Cindy Comics. Tenemos que en mayo apareció un personaje que tuvo su repercusión en su momento. En el Marvel Mystery Comics número 82, al regresar a la comunidad atlante del Antártico, el Hombre Submarino descubrió que había sido atacado por una banda de criminales de la superficie. En la historia original, en el Marvel Comics número 1, en el 39, los criminales habían aniquilado a los atlantes. En esta revisión, Namor y su prima, Aquaria Náutica Neptunia, se unieron y juraron vengarse de quienes habían matado al padre de Aquaria, la cual cambió su nombre por el de Namora. Ya que Namor significa hijo vengador, ella quería ser conocida como hija vengadora. A partir de ese momento se convirtió en compañera de Namor en sus aventuras en la Edad de Oro. Y ese año la nueva moda de cómics se centró en los criminales, que no estaban centrados en los defensores de la ley, sino en los delincuentes. A partir del número 24 de Submariner Comics se tituló Official True Crime Case Comics y hasta Walkie Duck se convirtió en la serie criminal Justice en el número 7. Llegamos a 1948 y a pesar de la crisis creativa del año anterior, a finales de los 40 la empresa de cómics, esta de Martin Goodman, estaba rebosante de actividad. Aunque los superhéroes y los animales cómicos ya se habían desvanecido, la empresa pasó a géneros como el criminal, el romántico y el western, que se mostraban populares en aquel momento. Stan Lee decidió incluso experimentar con títulos de superhéroes destinados a chicas, como Sun Girl, Namora y Venus. En aquel momento Stan Lee dirigía un nutrido equipo artístico, en el que trabajaban gran codo con codo en una gran estancia, entre ellos Carl Burgos, John Buscema, Gene Colan, Dan DeCarlo, Mike Sekowsky y el supervisor artístico Sid Shores. Tenemos que en marzo de ese año Marvel se fue al oeste con Two Gun Kid número 1. En este primer western en cómic de Marvel, Clyde Harder apareció como el Dos Pistolas Kid original. Dibujado por Sid Shores, Gar Harder, erróneamente acusado de asesinato, vagaba por el salvaje oeste haciendo uso de su enorme destreza como pistolero con el fin de combatir a los malhechores. Como en los personajes interpretados por actores como Gene Autry o Roy Rogers, este Dos Pistolas Kid era un cowboy cantor. En el número 60 de esta colección, en 1962, el editor Stan Lee y el dibujante Jack Kirby crearían un nuevo Dos Pistolas con trazos de superhéroe, el abogado Matt Hawk, que combatía el crimen bajo una máscara. En este renovado Two Gun Kid, el Kid original, Clyde Harder, era un simple personaje ficticio de novela barata. Tenemos que una de las protagonistas que debutó fue Sun Girl en su número 1, un intento adicional por atraer a las chicas por parte de Timely. También reemplazó temporalmente a Toro, del mismo modo que, mientras Bucky estaba hospitalizado, la superheroína Gondel Girl se convirtió en la compañera del Capitán América. En agosto salió el Kid Cold, Hero of the West número 1. Presagiaba el éxito que Marvel tendría posteriormente al presentar superhéroes marginados dentro de la sociedad o incluso acusados de criminales. Su primer número se tituló Kid Cold, Hero of the West, pero en el tercero, ya en diciembre, se convirtió en Kid Cold All Out, y así se mantendría. En esta serie teníamos de dibujante a Jack Keller, pero también colaboraron Jack Kirby, Dick Ayers, Gene Colan, Russ Heath, Rick Crondall, Joe Coover y Joe McNeely. Este cómic se prolongó de 1948 a 1968 y fue reactivado en 1969, aunque la mayor parte de las historias de 66 en adelante fueron reimpresiones. Finalmente terminó a los 31 años de publicación en abril de 1979. Y como dato muy importante es que John Buscema fue contratado como dibujante de plantilla por Stan Lee tras contestar a un anuncio de periódico. Llegaría a ser uno de los artistas más conocidos de Marvel
más conocidos a nivel mundial, recordado por su trabajo con los Vengadores, los 4 Fs, Tela Plateada, Thor y, sobre todo, Conan el Bárbaro. Y bien, llegamos a 1949 y llegamos al final de la década y el final de este vídeo. Y vamos a hablar de cómo la reacción hacia los cómics de la gente empezaba a ser negativa. No solo se criticaba como una basura infraliteraria, sino que se les consideraba una de las causas de la delincuencia juvenil. Después de realizar recolectas de casa en casa, los cómics eran quemados públicamente en comunidades de todo Estados Unidos. El principal cruzado contra todo esto fue el psiquiatra Frederick Wertham, que empezó a escribir sobre el tema en el Saturday Review of Literature en 1948. Marvel publicó un editorial en sus cómics de mayo del 49 que mencionaba específicamente al Dr. Wertham y la Saturday Review. La editorial indicaba que dado que casi todos los niños de cualquier edad leen cómics, es natural que algunos delincuentes lean cómics. Entonces seguía diciendo que ¿por qué no reconocer a los cómics como una influencia positiva que ha tenido en millones de niños saludables y normales, en vez de simplemente culparlos por un puñado de delincuentes? El editorial llevaba la firma de Editors, Marvel Comic Group. Ojalá la amenaza hubiera podido vencerse tan fácilmente, ya que en los 50 el Doctor continuaría con su campaña anticómic y no vamos a adelantar qué ocurrió. En marzo de ese mismo año, en The Human Torch número 35, la Antorcha Humana original hizo su última aparición en un cómic propio, aunque volverían recopilatorios como los Young Men en diciembre del 53. El cómic romántico estaba en auge. Marvel inundó el mercado de cómics de amor, empezando en marzo por el retitulado del cuarto de My Romance a My Own Romance. Los nuevos títulos románticos incluían Actual Romance número 1, Cupid número 1, Faithful número 1, etc. Respecto a los cómics de western, Kid Cole y Dos Pistolas Kid habían aparecido en 2 números de Best Western, que comenzó su numeración en el número 58 en junio del 49. La serie fue descriptivamente retitulada Western Outlaws and Sheriffs en el 60. También en diciembre apareció True Western número 1, presentando la vida real del forajido Billy el Niño. En junio de ese año, el Namor de Bill Everett cerró su andadura en la Edad de Oro, volviendo a sus inicios. Fue en el número 32. Namor había debutado 10 años atrás con la historia de su origen, escrita y dibujada por Everett, en el Marvel Comics número 1, y el número final de Submariner Comics en la década de los 40 ofreció un nuevo relato de Everett sobre la misma historia. Como curiosidad, en octubre de ese año no solo Namor y la Antorcha Humana habían llegado a ese fin, sino que tenemos que el Capitán América había caído tan bajo en la popularidad que se empezó a convertir, los cómics de Capitán América Comics se convirtieron en una serie de terror, Captain America's Weird Tale. En el número 74 no solo se empequeñecía el nombre del capitán, sino que la ilustración ocultaba su cara a los lectores. La inusual historia interior presentaba al Capi bajando literalmente al infierno, donde combatiría contra Cráneo Rojo. Se hacía necesario un replanteamiento radical del concepto de superhéroe, no solo para hacerlos populares de nuevo, sino para hacerlos atractivos a un público más adulto y sofisticado. Pero en el 49 la revolución de los superhéroes Marvel de Stan Lee yacía a 12 años en el futuro. Y hasta aquí este vídeo lustroso de estos 5 años en la historia de Timely Comics, estos devaneos, estos idas y venidas que hemos tenido de nuestros personajes, cómo cambia todo, y cuando cambia el mundo, pues obviamente el mundo del cómic se ve afectado y se vio afectado, por supuesto. No sería esta una de las pocas crisis que tendría Timely o Marvel en su historia, pero sí que podemos decir que esta fue la primera. Así que, como siempre, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle al like, suscribiros al canal. Volverá esta serie de vídeos, no las voy a dejar de hacer, las voy a hacer siempre, pues voy a hacer de 5 en 5, para mí es igual un poco más difícil a la hora de hacerlo, pero sí que es verdad que yo creo que es mejor que año en año, porque año en año hay veces que tampoco ocurren tantas cosas, y yo creo que en 5 años podemos destacar cosas interesantes. Así que decidme vosotros qué os parecen estos vídeos, cómo lo veis, si queréis que esto sea de 5 en 5 o cómo lo queréis, dadme un poquillo a ver vosotros un poco de feedback a ver qué os parece. Y como no, dadle al like, suscribiros, toda la retaíla de siempre, y daros 1000 gracias por verme o esta vez oírme, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!